Hoy te voy a enseñar el método más sencillo que hay para coser elástico de ropa interior con máquina familiar. Vamos a tomar el elástico y lo vamos a cortar según la medida que viene en la tabla de tallas del molde, y ya que lo tenemos cortado simplemente lo vamos a unir a la mitad para cerrarlo y formar un lazo. Para cerrar este tipo de elástico de boxer te recomiendo altamente utilizar el prensatelas de doble arrastre, porque hará que la costura sea mucho más fácil y el elástico no se va a enredar en los pies de la máquina. Paso una puntada recta haciendo un buen remate al inicio y al final de la costura, y luego doblo el margen de costura hacia cada lado, y en el borde que queda libre del margen de costura del elástico paso una puntada de zigzag con las especificaciones que te están apareciendo en pantalla para evitar que este se deshilache y de paso para aplanar muy bien ese borde y que sea mucho más fácil el siguiente paso de confección. Ya que tenemos el elástico cerrado, lo voy a dividir en 4 partes iguales y voy a marcar estas partes con unos alfileres. Esto nos va a ayudar a que el elástico quede repartido equitativamente por todo el contorno de la cintura de nuestro panty. Cuando ya tengo estos 4 puntos marcados, hago lo mismo con el panty y ubico cada cuadrante con su respectivo cuadrante del panty y los sujeto con un alfiler para poder coserlos. En este caso les estoy señalando cuál es el borde del prensatelas que voy a ubicar con el borde del elástico para poder coser. Nuevamente estoy utilizando el prensatelas de doble arrastre porque hace que esta costura sea mucho más fácil. Hago primero unas puntadas y luego estiro el elástico para que me quede de la misma medida de la tela, y así con el elástico estirado voy a empezar a coser. Para este tipo de aplicaciones me gusta mucho el zigzag de 3 puntos, es la costura más elástica que tiene la máquina familiar, así que es la que más me gusta para hacer todas las costuras de los elásticos y los apliques de ropa interior. Al final este es el resultado del elástico. Como puedes ver, estira perfectamente sin que se reviente la costura. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre ropa interior, no olvides de darle like y dejármelo saber en los comentarios de abajo. Tampoco olvides suscribirte y de darle click a la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos videos. Si quieres aprender más tips y consejos para coser ropa interior, te recomiendo ver este video de aquí donde te doy muchas más técnicas que puedes aplicar. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.